Bienvenidos a un video más de relatos de terror. Ponte cómodo, apaga las luces de tu cuarto, ponte tus audífonos, tomarte un buen café mientras escuchas esta historia de terror. El marino y la bruja sin ojos. Hoy hablar de las brujas en la sierra de Veracruz, es hablar de unos aterradores seres que acabaron con docenas de inocentes niños. La comunidad de Martínez de la Torre vivió acosada por Chencha, la aberrante bruja que se quitaba los ojos, y esto se los cuento porque como marino lo viví en carne propia durante el tiempo que estuve activo en la Armada. Mi nombre es Luis Antonio Pérez, en ese tiempo tenía 11 años activo en la Armada de México y había pedido una licencia para ir a reclamar unos terrenos como parte de una herencia que me dejó mi padre, solo que jamás imaginé que los terrenos estaban infestados por brujas, pero en especial por una que se quitaba los ojos, así como lo escuchan. Cuenta mi historia que en un pueblo del estado de Veracruz llamado Martínez de la Torre me sucedió esto que les contaré. Lamentablemente en aquellos tiempos me llevé a mi señora conmigo, éramos una joven pareja de esposos, mi mujer tenía como 7 meses de embarazo y se sentía bien, por eso no hubo inconveniente en ir y quedarnos allí. Me gustó tanto el lugar y también a ella que decidimos quedarnos para hacer nuestro hogar. Mi plan era terminar de construir la casa ya que después podría bajar a mi base naval a solicitar mi cambio de zona, pero la verdad ese lugar me encantó al grado que hasta pensé en renunciar a mi trabajo. Gracias a Dios no pasó y mi bebé nació unos meses después. Desde ese momento pasaron extraños sucesos que cambiaron mi vida. Mis suegros se vinieron con nosotros, ellos eran de un pueblo llamado Misándela, no creían en Dios, no iban a la iglesia y menos adoraban a la Virgen, en pocas palabras no creían en santos o imágenes. Por mi trabajo me ausentaba por meses de la casa y regresaba de vacaciones lo más pronto posible ya que extrañaba a mi familia y desde allí comenzó esta pesadilla. Mi esposa cambió mucho, ella bajó de peso y enfermaba por temporadas, también mi hijo estaba como enfermo y es que el pobre no quería comer, en una ocasión por miedo le insistí en bautizarlo antes de que le pasara algo pero cuando mencionaba eso, esta de inmediato explotaba en cólera, tomaba al bebé y se perdía en el monte. Después de unas horas regresaba ya calmada, y curiosamente en varias ocasiones le miré pequeñas manchas de sangre, para que no se molestara conmigo no la cuestioné, ni le pedí explicaciones solo la dejaba descansar durante el día, supuestamente en la tarde-noche hacía sus quehaceres, pero estaba lejos de imaginar que ella era una bruja y una muy diferente a las demás, y mis sospechas pronto fueron creciendo. Pronto me hice de amigos en el rancho los cuales me aconsejaban que bautizara a mi hijo antes de que me arrepintiera ya que en la zona los niños corrían peligro por su sangre dulce. Por ser marino y por no creer en tonterías, les di las gracias y les dije que eso no existía y que por favor dejaran de decir tonterías, pero en eso uno de ellos me dijo que si no creía en brujas que tan solo por una vez espiara a mi esposa. Señor Chemo San Juan, eso me molestó y casi golpeó al amigo, me contuve y le dije que a ella no la mencionara, pero lamentablemente tenía razón. No me quedé con la duda y la mandé a espiar, todas las tardes ella decía que iba a la iglesia, a rezar el rosario y al catecismo pero en vez de ir para allá, esta se iba con sus padres camino al cerro. Creí que estaba aburrida y decidí a distraerse, solo que esto fue en repetidas ocasiones y allí las sospechas fueron ciertas. Así pasaron varios meses y hasta creí que mi esposa me engañaba y se veía con algún hombre del rancho, por eso un día regresé sin avisar, y para eso me escondí cerca de la casa para espiarla, no tardó mucho y mire que mi mujer salió apresurada cargando al niño, la seguí pero esta no fue a la iglesia como ella decía y juraba, por el contrario se metió a una pequeña cabaña abandonada por aquel tétrico bosque, una vez más pensé que mi mujer sí me traicionaba y que ahí tenía sus encuentros con su amante. Sin hacer ruido y a lo lejos la seguí, después se metió en aquel jacal abandonado, una vez más caminé sigilosamente para sorprenderla con su amante, y me dispuse a mirar por un pequeño hoyo de la ventana pero al hacerlo sentí que mi vida se me iba y que las fuerzas me faltaban. Esta parte es muy delicada y más por lo crudo de la escena, de reojo mire que mi mujer estaba totalmente sola en aquella casa, la cual desprendía un olor a muerte, después observé cómo se arrodilló e hizo una especie de oración y prendió lumbre con una leña que estaba a un lado.
Todo eso era confuso y traté de entrar por ella ya que imaginé que estaba sonámbula o enferma y cuando lo hice, Dios mío, claramente observé cómo se sacó los ojos y los metió en un pequeño frasco con un líquido verdoso. Eso era imposible, la verdad mis pies me traicionaron y quedé impactado, me creo fuerte pero ya estaba aterrorizado. Después ella comenzó a escarbar la tierra con sus largas uñas, no sé por qué diablos lo hacía y en eso descubrió a mi pequeño bebé y lo comenzó a morder de la yugular, esa bruja le estaba chupando la sangre. Al verlo bien miré que ese no era mi hijo, ese era el de algún campesino o poblador del rancho porque lamentablemente era niña, creo se sintió observada porque de inmediato le tapó la boca a la bebé con su mano para que no lanzara el grito. Por tan cruel escena no sabía si salir a detenerla o qué rayos hacer, les juro por Dios que en mis 11 años de marino jamás miré o supe de un caso así. Una vez más mi mujer volteó como si se sintiera observada, esta al girar la cabeza ya no tenía piel en su cara y dejaba ver el gran hueco que tenía porque se sacó los ojos y le escurría por la boca la sangre de aquella inocente criatura. Fui un cobarde y no merecía ser marino, no lo voy a ocultar, asustado por aquel aberrante hecho corrí lo más que pude hasta salir de aquel aberrante bosque, no sé cómo le hice pero en minutos llegué al pueblo. Allí había una pulcata donde vendían aguardiente y tragos, para eso pedí que me sirvieran lo más fuerte que tuvieran, les pregunté que si sabían a qué horas abrían la iglesia y el señor de la barra indicó que el sacerdote del pueblo allí vivía, que si era grande mi urgencia él siempre salía, al oír eso sin pagar el trago corrí para la iglesia y desperté con mis gritos al párroco, este salió y notó que el asunto era serio, al escuchar tan aberrante suceso se paró y de inmediato tocó las campanas de la iglesia convocando a la gente del pueblo para contarles todo y atribuirle a esa maldita bruja todas las desapariciones pasadas de los bebés. Sin más, la gente junto con el sacerdote fueron a la casa abandonada que les mencioné y al encontrarla entraron a esa casa en la cual aún había ropa de bebé, así como cobijas y un pequeño zapatito de niña. La supuesta bruja sin ojos ya no estaba, para salir de la duda los campesinos escarbaron y la escena que encontraron era tan desgarradora y aterradora. Al escarbar descubrieron que en esa fosa al menos estaban los restos de 10 bebés ya todos en estado de descomposición y curiosamente la cantidad de niños extraviados desde que llegamos a vivir allí. Nos escondimos entre la maleza y esperamos un poco más a que aquella bruja llegara de nuevo a mi casa y ahí lograron atraparla. Ya no tenía escapatoria, si aún vive alguna persona del rancho afirmara que lo que cuento es real. El padre al tener de frente a esa bruja primero le aventó un puño de sal la cual le quemó el rostro, ya no pudo huir y al sentirse acorralada contó todos sus delitos. Mi esposa la bruja confesó que había chupado a varios niños del rancho con la ayuda de sus padres y a otros de varios pueblos lejanos, esto por instinto y naturaleza o de lo contrario, ella podía morir de hambre y que no estaba arrepentida. Al oír eso la gente enardeció y al verla atrapada la amarraron y se dispusieron a colgarla en la plaza principal del pueblo, solo que no estaba sola ya que en ese rancho allí en los cerros, habitaban más brujas y supieron de que habían cazado a una y la habían quemado viva así que un mes después, y por venganza de la muerte de una de sus hermanas, empezaron a suceder otros eventos relacionados, atemorizando a la gente del pueblo, robándose a más niños y desapareciendo a gente del pueblo en especial a hombres alcoholizados. Por miedo la gente de aquel pueblo empezó a emigrar a otros estados, honestamente esa madrugada fui por mi hijo a la casa, gracias a Dios él estaba bien y salimos huyendo para la capital de Veracruz, de esto hubo partes aterradoras que omití por lo fuerte del caso, pero cuentan que aquel pueblo en esa época ya lucía abandonado y solo habitaban en sus montes aquella manada de brujas que sobrevivieron robándose niños para saciando su sed con sangre fresca. Ya jamás regresé y esto no se lo conté a muchos por pena a que se burlaran de mí, por su parte la gente del pueblo es gente de confianza y calladón por lo grave del tema, yo lo conté con miedo décadas después y más porque sin saber estuve casado con la aberrante bruja sin ojos, gracias. Espero que te haya gustado esta historia de terror. Si es así regálame un like y suscríbete porque eso me ayuda mucho. Sin nada más que decir nos veremos en la siguiente historia.